Bienvenidos a Sobrepensar, un espacio en el que comparto historias, anécdotas y meditaciones para tomar acción en nuestra vida y dejar de rumiar. Yo soy Bren Molina y hoy te voy a hablar de cómo una vez aventé una cámara fotográfica contra un parabrisas y de cómo ya no soy esa persona. Básicamente hoy vamos a hablar de gestión de emociones a partir de dos conceptos que a mí me cambiaron un poco la visión de cómo manejarme mejor en el mundo, que es reaccionar contra responder. Son dos conceptos que usamos indistintamente. Son dos conceptos que usamos indistintamente, pero que tienen cierta diferencia, sobre todo en cuestiones emocionales, en la gestión emocional. Déjame te cuento primero mi anécdota. Fue hace como 15 años, ya tiene su rato. Yo era reportera en un periódico en la Ciudad de México. Había sido un día pesado, no es justificación. 11 de la noche, iba saliendo de uno de los eventos que me tocaba cubrir. Al día siguiente descansaba, solo descansaba una vez a la semana y descansaba entre semana, entonces a veces mis días podían ser como muy pesados. Era joven, tendría como 22, 23 años más o menos. Entonces me marcan de la redacción y me dicen que no voy a poder descansar al día siguiente porque tenía que cubrir a uno de mis compañeros. Fue de esas veces, y lo tengo muy presente porque no es la única vez que reaccione así. El cuerpo se calienta, o sea, sientes la temperatura como sube. Incluso yo creo que es de esas veces que te dicen, es que te pusiste rojo, como en las caricaturas, así. O sea, sentí como el calor, porque yo decía, es que, ¿por qué disponen de mi tiempo? Y en ese momento, cuando colgué, mi reacción fue aventar la cámara fotográfica, que dicho sea de paso, ellos me habían dado para trabajar, porque había veces que no podían acompañarme los fotógrafos a los eventos. Mocos, o sea, contra el parabrisas de mi auto, por supuesto, para sacar el coraje, el enojo, la frustración. Afortunadamente no le pasó nada a la cámara, tampoco le pasó nada al coche, pero no es el único ejemplo que te puedo dar de mi mala manera de reaccionar ante las circunstancias. Era muy mala gestionando mis emociones y es que el aprender, el tener una inteligencia emocional depende mucho de cómo lo vivimos en nuestra casa. Y no es que en mi casa fueran explosivos o hubiera violencia, simplemente no había comunicación en cuanto a las emociones. No es algo, creo que es algo muy reciente en las nuevas generaciones. Creo que los papás de mi edad le están enseñando a sus hijos a gestionarse mejor, a relacionarse mejor con sus emociones, ¿no? Ya ves el boom que fue ahora Inside Out 2 y la primera también tuvo como mucho impacto. Creo que tiene que ver con eso, pero en mi época eso no había y entonces yo era muy mala evidentemente, para gestionar mis emociones. A partir de que empecé a practicar yoga y meditación, te digo, esto fue hace 15 años, pero no es el único ejemplo que te puedo dar. Recientemente, hace 6 años también tengo ejemplos así, pero no me quiero balconear tanto. Me voy a quedar con ese que ya tiene su distancia y que no le había contado a absolutamente nadie. Pero bueno, empezando a leer un poco más sobre meditación, sobre mindfulness, antes de hacer mi certificación, que por cierto ya me faltan 2 módulos para acabarla y estoy muy contenta. Pero antes de eso yo ya había empezado como a leer un poquito al respecto. Y al final te voy a recomendar un par de libros en donde me encontré estas 2 palabras, estos 2 conceptos y cómo los contraponían, ¿no? Cómo te explicaban un poco cómo funciona el reaccionar contra el responder. Entonces, vamos a empezar primero con reaccionar. Vamos a hablar del detonante externo, lo que te sucedió afuera, lo que sea que te haya hecho enojar, entristecerte, alegrarte. Hay un microsegundo entre el detonante y lo que tú vas a hacer al respecto. Y es ahí en donde o reaccionas o respondes. Reaccionar es lo que hacemos siempre, lo que aprendimos por lo que vimos en nuestra familia, por lo que nos enseñaron que eran las emociones. Si en tu casa el enojo era explotar, entonces eso fue lo que aprendiste, lo que absorbiste y lo que llevas al mundo. Si en tu casa la tristeza era quedarte callado y cambiar el tema porque era incómodo, ese es tu concepto de tristeza. Entonces eso es lo que te va a llevar a reaccionar todo el tiempo sin tener una conciencia de lo que estás haciendo realmente. Tiene que ver con tus conceptos emocionales y ahorita vamos a regresar un poquito a ello. Responder, por otro lado, tiene una base de conciencia.
te das cuenta de lo que estás sintiendo, no significa que lo dejes de sentir, no significa que nunca jamás voy a estar enojada, no. Te das cuenta y decides cómo responder. O sea, decides no aventar la cámara contra el parabrisas y simplemente aceptar que te toca trabajar porque es parte del mundo adulto y ni modo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa conciencia también a partir de tus conceptos emocionales, pero del entrenamiento mental y de generar nuevos conceptos emocionales. Ahora, lo que a mí me gusta al hablar de estos temas es que tiene que ver también con un término que me gusta mucho, que es la granularidad emocional. Y aquí yo lo veía como una fotografía digital. Mientras más píxeles, más clara es. Eso es la granularidad emocional en una explicación muy básica. Es mientras más conceptos de las emociones tienes, mejor te puedes explicar a ti lo que estás sintiendo y mejor se lo puedes explicar al mundo. Un poquito lo que te decía al principio, no es lo mismo estar enojada que frustrada, que con coraje, que cansada. Incluso una situación física te puede llevar a creer que estás enojado, ¿no? No sé si te pasa cuando tienes mucha hambre, que quieres destruir el mundo. Es una cuestión física, pero lo transmites a partir de una emoción. El darte cuenta, el crear nuevos conceptos alrededor de tus emociones, te cambia la vida. ¿Y esto cómo lo logras? Pues yendo a terapia, leyendo al respecto, viendo Inside Out 2, al parecer, que me dicen, no la he visto, pero me dicen que es muy buena para educar a los niños y a los no tan niños sobre las emociones. Entender cómo funcionan te ayuda a explicarlas un poquito mejor. Eso es por un lado, ¿no? Y eso es como la cuestión psicológica, por así llamarlo. Pero también las emociones tienen una base química, una base neurocientífica. Y esto está bien interesante porque las emociones, a final de cuentas, son señales que le mandamos a nuestro cuerpo y que le mandamos al exterior. Son señales sociales, básicamente, ¿no? Si te enojas, el cuerpo produce todas las sustancias que te van a decir que estás enojado, y entonces el mundo se va a enterar que estás enojado por tus expresiones, por tu expresión corporal y por la manera en la que te estás comunicando, ¿no? Entonces todo eso funciona a través de la química. ¿Esto cómo lo puedes modificar? A través de la neuroplasticidad, que no es más que la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconectar sus neuronas, estas reconexiones neuronales que son maravillosas y que nos ayudan a no a dejar de pensar de cierta manera o no dejar de sentir las emociones, pero sí entenderlas mejor, entender mucho mejor el entorno en el que estamos interactuando, y eso nos lleva a ser más conscientes de cómo vamos a responder a ese entorno. ¿Cómo consigues esto? A partir de la meditación. Y la meditación más común es el mindfulness, estar como presente en el momento. Entonces te das cuenta de tu entorno, te das cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor, del color de los árboles, de las hojas de los árboles, de los sonidos a tu alrededor, de la temperatura en la habitación. Pero también te ayuda mucho el concentrarse solo en tu respiración, que esta es una meditación como de foco cerrado, de concentración. Es una que cuesta mucho trabajo, aunque suene muy sencillo. Cerrando los ojos, encontrando una posición cómoda, de preferencia no recostado. Siempre les digo, no mediten acostados porque se van a quedar dormidos. Y lo único que vas a hacer es observar tu respiración. Cada inhalación, cada exhalación, sin modificarla, sin hacerla muy profunda, simplemente en su ritmo natural. Y la vas a notar y vas a regresar a ella cada vez que te des cuenta que estás en otro lado. Y tu mente se va a ir 1000 veces a el pasado, al futuro, a tu ansiedad, a tus preocupaciones, al lo que sea. Cuando regresas a tu respiración, le ayudas a tu mente a concentrarse. Y esto es básicamente, en una explicación muy básica y simplista, como llevar a tu cerebro al gimnasio. El concentrarte en una sola cosa, el traerlo una y otra vez a tu objeto de concentración, que en este caso es tu respiración, le va a enseñar a tu cerebro en otras circunstancias a darse cuenta, a estar en el presente. Entonces, poco a poquito se hace consciente de lo que vas a hacer. Ese microsegundo antes de que lo hagas te ayuda a darte cuenta.
y entonces tú decidirás si reaccionar o responder. Es bien interesante cómo funciona el cerebro y yo te lo estoy explicando así como en la manera más simplista y más amigable posible para que te llame la atención el tema y puedas inspeccionarlo un poquito más. Y al principio te decía que hay 2 libros que a mí me gustan mucho, que me ayudaron a entender estos conceptos y un poquito más a profundidad la meditación antes de empezar a estudiarla. El primero se llama Peak Mind y es de una doctora que se llama Amishi Jha. Ese te va a enseñar un poquito más sobre el mindfulness, cómo practicarlo. Ella tiene esta teoría que desarrolló, es una neurocientífica, y tiene esta teoría que desarrolló en su laboratorio de que con 12 minutos al día de meditación, tu cerebro comienza a generar estas neuroconexiones, estas nuevas conexiones en sus neuronas que te ayudan a estar mucho más presente y mucho más consciente. Y el otro se llama How to Train Your Mind, de un canadiense que se llama Chris Bailey, no estoy segura de cómo se pronuncia, pero se escribe Bailey. No estoy segura de que ambos estén en español, yo los leí en inglés, pero seguramente hay versiones en español. Y en este libro, justamente How to Train Your Mind, el señor es experto como en esta onda de concentración y de estar presente para, él lo usa más como en el ambiente laboral, como enseñarte a ser más productivo de una manera que no quedes agotado, y lo hace a partir de la meditación. Entonces me gustan mucho estos 2 libros como para comenzar, yo te los recomiendo. Si los lees, coméntame para yo saber que estás leyendo. Es importante leer, muchachitos. Pero bueno, eso es lo que hoy te quería contar. Por supuesto, ya no aviento cosas. Ya cuando me enojo, sé que me enojo. Estoy consciente de mi enojo. No significa que lo haya dejado de sentir, pero yo decido qué hacer con él. Decido si le digo a la persona que me enojé o si lo dejo pasar y me doy cuenta que no es tan importante. Creo que a final de cuentas eso es lo que nos ayuda a tener una vida mucho más llevadera, ¿no? Sobre todo en cuestión de estas emociones, del enojo, la tristeza, la frustración, entenderlas, notarlas, darles su espacio, dejar que fluyan y después que partan sin que afecte eso tu relación contigo mismo o con otras personas. Creo que eso es como una de las cosas más valiosas que puedes empezar a aprender a partir de la meditación. Pero bueno, hoy le voy a parar aquí. Yo espero que el tema te haya parecido interesante. Si sí, recuerda que me puedes comentar. Estoy en YouTube Music, estoy probando esto del RSS o no sé cómo, RSS, no sé cómo se diga, pero ya sabes, desde Spotify lo estoy mandando a YouTube. Díganme si acostumbran utilizar YouTube para escuchar podcast, sobre todo YouTube Music. Creo que le está yendo mejor ahí que en Spotify. Pero bueno, yo lo voy a seguir compartiendo. Si te gustó, suscríbete, comenta si estás en YouTube. Y si estás en Spotify, pues comenta debajo del capítulo para saber si este tipo de temas te parecen interesantes. Yo te escucho la próxima semana. No sé por qué, es que no sé qué decir. Pues no sé, te veo la próxima semana con algún otro tema, aunque no nos estemos viendo. Voy a cerrar mis ojos y te voy a visualizar. Ya me voy. Que tengas bonita semana.